es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. El que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Señor me dijo que me iba a dar decálogos. Eran 10 normas. La primera norma era que cuando empiezas algo, termínalo. Y ayer, mientras que estaba manejando, que estaba yendo allá, el Señor me estaba dando otra directiva. El no ya lo tienes, busca el sí. Ya tengo 2 de los decálogos que voy a ponerlo para mi vida. El no ya lo tienes, busca el sí. Y el otro es, a ver, cuando hayas comenzado algo, termínalo. En el nombre de Jesús. Ese rechazo te da una cierta característica y modifican tu carácter. Ahora fíjese cómo lo modifican. Los vuelven agresivos, tercos, testarudos. Se despierta una rebelión. Puedo decir, pero ¿por qué soy tan rebelde? ¿Por qué soy tan...? Estoy hablando de algo que fue engendrado, que te fue marcando los caminos, te fue marcando tu vida y tú no te diste cuenta. Esto es el mover espiritual que Satanás muy bien lo tiene. Ahora yo te lo voy a mostrar bíblicamente con algún ejemplo. Te lo voy a mostrar bíblicamente con algún ejemplo para que veas que verdaderamente lo que te acabo de decir es algo que se fue gestando de a poco, de a poco, de a poco, y que a veces hizo eclosión en algún personaje bíblico que solamente el Dios lo pudo liberar de eso. ¿Cuánto dicen amén por eso? Se convierten en agresivos, tercos, testarudos, son rebeldes, son argumentistas. Tienen argumento para todo. Y no porque esto, y no porque lo otro. Tienen argumentos. Son duros emocionalmente. Se
se convierten en personas frías muchas veces. Que le pase lo que pase. No. El corazón del hombre, de la mujer de Dios, a mí no le puede pasar que le pase lo que pase a quien sea. Eso es una frialdad que no proviene del corazón de Dios. A vos no te puede dar lo mismo, por más que haya sido tu enemigo o lo que sea, por más que se haya comportado mal contigo, a ti no te puede dar lo mismo que le pase lo que pase. Esa frialdad viene de una dureza en tu corazón, que el diablo se apoderó quizás en tu infancia y que la fue trasladando y en tu vida se hizo tan fuerte que al final de cuentas vos decís, wow. No le gusta que lo abracen, ni le gusta abrazar. Son algunas de las cosas que dice acá. Esto es parte del estudio que estamos dando, Y ahora te voy a traer a memoria alguna circunstancia de rechazo. Mire, el rechazo, escuche bien, cuando existe una circunstancia de rechazo solamente se vence a través de Dios. Te lo vuelvo a decir, los que son afectados, las cosas que fueron afectadas en nuestra vida con rechazo solamente se vuelven o se resuelven con Dios. Dios es el restaurador de todas las cosas. Una de las primeras historias que está en la Biblia es el rechazo que tuvo Sara para con Ismael, el hijo de Abraham, que había tenido con la egipcia, ¿quién recuerda? Y ahí la actitud de Sara era, échala de acá, no le interesaba, sácala, es mi problema. Y el niño, que era un inocente, casi muere, solamente porque Dios lo guardó. Y porque fue a hablar con la madre y le dice, vamos, levantate y dale de tomar al niño, que ahí tenés ahí un manantial, te estás quejando, yo te puse un manantial para que el niño no muera. Pero ahí hubo un rechazo. Y en ese rechazo solamente Dios tuvo que intervenir para que se solucione. Te doy otro rechazo. El sufrimiento que tuvo Lea por tener el rechazo de su esposo. ¿Te escuchó? Y ya te estoy hablando de a nivel matrimonial. Lea procuraba hacer todo lo posible para poder estar conquistando el corazón de Jacob, pero dice que él amaba a su esposa, a Raquel, y por eso trabajó tantos años, porque la amaba. Esto está lo primero que te dije está en Génesis capítulo 21. Lo que te estoy diciendo ahora de Raquel y de Lea está en Génesis capítulo 29. Te voy a leer el versículo 30, dice, y llegó también Raquel y la amó tanto que más que a Lea, dice, y sirvió a Labán 7 años por ella, para poder conquistarla. Pero dice que que Lea le daba hijos y procuraba conquistar el amor y no lo conquistaba, el rechazo. Hasta que dice que dejó de dar hijos, dejó de producir, porque se cansó, porque Dios dijo basta. Y a su nombre. Y lo más lindo, escuche bien, que donde estaba el rechazo de Jacob, estaba la bendición de Dios. Digo conmigo, a veces donde está nuestro rechazo está la bendición de Dios. Y no nos damos cuenta porque el rechazo es más fuerte. Porque en el vientre de Lea estaba ¿quién? El nacimiento de Judá. El de la tribu de Judá, donde estaba la descendencia del rey David. Pero se había hecho tan fuerte el rechazo que el propio Jacob, un hombre de Dios, no se estaba dando cuenta que allí estaba la bendición. Y a su nombre. Un caso muy conocido, Mefibosé, segunda de Samuel, capítulo 9. Un hombre que había sido lisiado de nacimiento, la vida lo puso en un costado, rechazado, la sociedad también de la misma manera. Pero he aquí que el rey David con un corazón de amor. Por eso te estoy diciéndome, el rechazo es falta de amor, pero David no tuvo rechazo, por más que Saúl había sido su enemigo.
Te lo vuelvo a repetir, por más que Saúl había sido su enemigo, David no tuvo rechazo y dijo, por amor y por el pacto que tengo con Jonathan, ¿hay alguno de la casa de Saúl? Él no fue a buscar a alguno de la casa de su amigo Jonathan, no, dijo, alguno de la casa de mi amigo o de mi enemigo Saúl. Y allí dice que había un hombre y le dice, sí, hay uno que es lisiado, está ya olvidado. Había un propósito de Dios en ese lisiado que había sido rechazado, de que pueda estar comiendo en la mesa del rey todos los días, iglesia. ¿Se da cuenta que el rechazo te saca de los privilegios de Dios? El rechazo te aísla. El rechazo te pone allá en una situación, amén, que es imaginaria, que tú solamente la piensas. Hay gente que siente el rechazo y dice, no, pero ¿qué voy? Si voy a hablar con Portugal, capaz que por ahí me va a rechazar, mejor no hablo. Mejor no le digo nada, ¿para qué? Me va a rechazar. Eso es algo propio. Es algo natural. Es algo que está en ti, que no está en el otro. Esas son puertas abiertas que te están limitando y que están impidiendo poder tener y alcanzar mayores logros de parte del Señor en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Yo les contaba ayer en Durazno cuando toqué el tema y hablaba del rechazo que a veces se produce dentro de la familia, es decir, cuando los padres les inculcan y le dicen a sus hijos, no te juntes con aquel, no te juntes con el otro. Y el niño como ni sabe por qué ni le decís que no se junte, el problema lo tenés vos y le está transmitiendo un rechazo. Y el niño rechaza porque le enseñaron a rechazar. Y a su nombre. Mefibosés estaba perdiendo el privilegio de comer en la mesa del rey. Hay muchos hermanos que porque fracasaron, porque erraron, porque hicieron las cosas incorrectas, se están perdiendo el privilegio de estar en la casa de Dios. Se están perdiendo el privilegio de servir, se están perdiendo el privilegio de poder estar honrándole de una manera distinta. Yo a veces me encuentro con alguno por allí que me dice, no, yo estoy muy alejado de Dios. No, Dios está muy cerca tuyo, pero tú no te das cuenta que Él quiere abrazarte nuevamente, quiere decirte, vení a la mesa del Rey, no te sientas en ese rechazo, no tomes lo que yo no provoco en ti. Había una mujer encorvada, que yo traje a memoria en el día de ayer, que estaba en un rincón, y Jesús entró a ese lugar donde la mujer estaba encorvada después de muchos años de estar así, y dice, claro, estaba ya avergonzada. ¿Y sabe lo que hizo el Señor Jesús? Como está Anita por allá, dice, Ana, vení acá enfrente. Y la puso en el centro. Y automáticamente el Señor produce el milagro y la curvatura que tenía esa mujer se le fue. Dios lo quiso sacar de allá del rincón y mandarlo al centro de la cena porque la mujer se sentía rechazada. El Señor nunca lo había rechazado, pero había una actitud de autorrechazo. Y esas son áreas que tenemos que vencer en el nombre de Jesús, porque si no siempre vamos a estar limitando la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Rompamos eso en el nombre de Jesús. Dios puso en mi corazón esto porque el día viernes cuando yo estaba ministrando el inicio de la escuela, me hizo hincapié en esto y me empezó a mover algo internamente. Yo digo, no puede ser esto, y es verdad, y esto existe, y esto provoca, y esto daña, y esto trabaja en contra de los propósitos del reino de Dios. Él vino a los suyos y los suyos le rechazaron, no lo rechazó Él. Él vino por nosotros y nosotros le rechazamos de diversas maneras. Acuérdese que el rechazo siempre viene por lo que te dije al principio, porque dejamos de comer lo del Señor y comemos lo babilónico, el sistema, lo que nos rodea, lo que es argumento, lo que es justificación. El rey David, vino ahí Samuel, vamos a ungir al futuro rey. Ni el padre había sido rechazado por el padre, estaba ya en el olvido. ¿Sabe por qué David pudo ser lo que fue?
Porque él tenía una comunión que no le permitió sentir el rechazo de su padre. A veces nosotros sentimos el rechazo porque dejamos de tener la comunión con aquel que nos ama de en serio. Pero David era un adorador, era alguien que le adoraba, era alguien que le servía, era alguien que estaba allá y estaba contento, agradecido a Dios, allí tocando su instrumento, escribiendo, vaya a saber cuántas cosas, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? Con su onda, por supuesto, cuidando las ovejas de su padre, ¿verdad? Estaba sirviendo en aquel momento, pero en ningún momento lo denota la palabra, porque si no estaría escrito. En ningún momento él sintió que se sintió rechazado porque estaba allá. Pero el padre sí lo tenía en el olvido. ¿Y quién fue el que intervino para poder estar trayéndolo al lugar que correspondía? Dios, ¿a través de quién? De Samuel. No, dice, no nos sentaremos a la mesa, no vamos a compartir el almuerzo si antes no ungimos al rey. Hacé traer a ese joven. Y cuando lo vio venir le dijo al Señor, ese es, aleluya. Y yo empecé a sacar algunas conclusiones viendo todas estas cosas. Digo, ¿cuántas veces? Bueno, Herodes quiso rechazar a Jesús porque era el futuro rey. No lo logró. José quiso rechazar a María porque Jesús estaba ahí en ese vientre y no lo logró. Yo quiero que entienda, Dios es el gran restaurador de todos los rechazos. Y he visto y he estado observando en varios ejemplos que en la noche de ayer estuve viendo. En cada uno de esos ejemplos, amén, había propósitos de Dios, había planes maravillosos de Dios. Pero con esto estoy cerrando, porque el gran rechazo que se produjo lo sufrió un hombre llamado, además de Jesús, por supuesto, no podríamos hablar de él, toda la vida fue rechazado y hoy sigue siendo rechazado. Pero el gran rechazo de que la Biblia nos habla es esa herida que se provocó en una familia. Y esa era la familia de Isaac. En la familia de Isaac estaba Rebeca, que era estéril, y Rebeca recibe una oración de su esposo y dice que a Dios le agradó y hizo que pueda ser fructífera. Y ahí ella engendró dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Pero dice que en ese vientre, escuche bien, ella sentía movimientos y peleas, más de lo normal debe haber sido, ¿verdad? O por lo menos era primeriza, vaya a saber, ¿no? Pero bueno, la Biblia dice que se estaban peleando. ¿Y sabe qué? Ella oró a Dios porque estaba preocupada por eso. Y Dios le dice, en tu vientre, escuche bien, están peleando dos naciones. En tu vientre hay dos naciones que están riñendo. ¿Y sabe cuál fue la primera actitud que tuvo ella? Yo me quiero morir. Se moría ella, se morían los niños. Estaba provocando un rechazo donde estaba el linaje del rey David. Estaba provocando el rechazo que estaba ahí alineado. ¿Para qué? Para que el rey David pueda nacer. Tenemos que tener muy en cuenta estas cosas, iglesia. Ese rechazo fue tal que he aquí que Dios le dice, el más pequeño será mayor que el más grande. Servirá. Estamos hablando de que el rey David iba a ser mayor que Esaú. Su madre lo protege por un lado, su padre lo protege por el otro. Uno lo amaba más que al otro, ¿verdad? Uno porque era hombre de casa, el otro porque había una promesa. Y esa división familiar fue creciendo. Fue creciendo en medio de un rechazo, sin darse cuenta.
Cuando los padres tienen los hijos, no hagan diferencia entre uno y otro. ¿Escuchó? No hagan diferencia. A los que tienen uno solo, bueno, por ahora va bien. Pero cuando tengas más de uno, ¿verdad? No hagas diferencia entre los hijos. Porque sin darte cuenta vas a estar generando un conflicto. Quizás a veces no es manifiesto, pero existe. Y eso pasó en un seno familiar. Ese seno familiar creció con un rechazo encubierto. Papá por un lado, mamá por el otro. Bendigo a este y al otro, ¿verdad? Tanto es así que el astuto que era Jacob dijo, bueno, si esto sigue así, quien daba la bendición era el padre. Entonces dijo, yo tengo que hacer todo lo que sea necesario para poder conquistar esa bendición. Le conquistó la primogenitura por un guiso de lenteja, un guiso colorado, dice la Biblia en algunos lados, ¿verdad? Recibe la imposición de mano de parte de su padre, encubriéndose con vellos ahí para que era el lampiño y el hermano era con mucho vello, ¿verdad? Es decir, se puso la ropa de su hermano, toda una trama, ¿verdad? Para poder estar conquistando lo que sabía que en forma natural, por el rechazo que él tenía, por causa de su padre no lo iba a poder conseguir nunca, porque el que daba la bendición era el padre. Pero cuando está por morir su padre, lo que fue él conquistando en forma natural y equivocadamente, eclosionó en el corazón de Esaú. Y Esaú dijo, el día que muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano. ¿Dónde se generó esa diferencia? ¿Dónde comenzó? Comenzó en una madre que rechazaba primeramente a los dos niños que tenía en su vientre. Comenzó en un matrimonio, en un padre y una madre que hacían diferencia con sus hijos. Ya después papá y mamá no estaban, pero el corazón de ellos quedó mal. ¿Y usted sabe que hay muchas familias que están afectadas de esa manera? Hay muchos hogares que están afectados por eso. El tema que estamos hablando es un tema crítico. Es un tema, hermano, donde Satanás se quiere meter en el medio. ¿Para qué? Para generar divisiones encubiertas con el propósito de traer destrucción. Saúl le dijo, yo voy a matar a mi hermano el día que muera mi padre. Y formó un ejército con 400 hombres. ¿Para qué? Para hacerle frente. Y estaba dispuesto a matarlo. Tanto es así que Jacob en un momento determinado agarra y le dice a Dios, Señor, si tú fueses que en el camino en que voy, si volviese a la casa de mi padre en paz, si me dieses alimento, vestimenta y me guardaras del mal, ¿verdad? Tú serás mi Dios y entonces yo apartaré mi diezmo para ti. Usted fíjese que Jacob siempre quiso tener el respaldo de parte de Dios, pero la circunstancia natural lo hacía sentir muy distante. Hay gente que muchas veces está dañada en la relación que dice tener con Dios. ¿Por qué? Porque fueron marcadas. Jacob tenía promesa de parte de Dios, su madre se lo había transmitido, pero Jacob tenía promesa de que él iba a ser mayor que su hermano. Pero en su interior estaban todas las inseguridades que había sido marcada desde una niñez en adelante y que llegó a los días de su madurez, amén, donde él tenía gran temor. Hasta que, bueno, la solución ¿cuál fue? Cuando sube a Peniel. Y allí en Peniel es cuando Dios directamente trata con él. Por eso digo, todo rechazo que se haya producido, toda división que pueda estar generada, todo síntoma que usted pueda haber identificado con respecto a estos rechazos, amén, téngalo en cuenta que Dios es la gran solución. Que el Espíritu Santo de Dios es el que puede solucionar. Si usted tiene que alinearse, usted quiere conquistar, tiene que alinearse. Jacob no pudo ser el padre de la familia de las tribus de Israel y Dios no le cambió el nombre hasta tanto no solucionó eso. Quizás hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer contigo que tenés que solucionarla en ese sentido, porque Dios quiere ponerte un nombre nuevo, darte una extensión como corresponde y hacer que en el nombre de Jesús puedas tener la bendición de todas las promesas que Dios hizo sobre tu vida. Y quizás es algo tan pequeño a solucionar que hoy Dios nos está hablando para decir, yo tengo que solucionarlo.
Jacob entendió de que en esa condición la muerte se le iba acercando, porque su hermano lo iba a matar. Pero él dijo, vamos a hacer algo, Señor, esta batalla la voy a librar yo, voy a subir a Peniel, separó las cosas así, hizo 2 campamentos, él subió allá y dice, Señor, yo voy a ir contigo, voy a pelear hasta que raye el alba si es necesario, porque yo quiero tu bendición. Y es más, le dijo, déjame porque ya está por amanecer. Le dijo, no, hasta que no me bendigas, no te voy a dejar. Y esa tiene que ser una conducta para poder cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, iglesia. Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que estén alimentados como esos varones, amén, solamente con lo de Él, para poder ser un conquistador de Jericó. Pero Dios quiere alimentar una iglesia para que puedas dar testimonio, amén, de la libertad que Él te ha dado, a través de qué, de restaurar lo que tenemos que restaurar. Y Jacob tuvo la sabiduría en ese momento de poder permitir que Dios trabaje en su vida, y cuando descienden a aquel lugar, él agarra y empieza a enviarle presentes a su hermano. Mire usted, aquel que lo quería matar, aquel que era su enemigo, le empezó a enviar presentes. El hermano se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es esto que está haciendo Jacob conmigo? Me estaban dando presentes acá, no puede ser. ¿Sabe qué? Había cambiado su corazón, era su enemigo, pero dejó de ser su enemigo cuando trató con Dios. Solucionó el rechazo que le había provocado la vida cuando se enfrentó allí en Peniel con Dios, y Dios los desgarra, le saca lo natural, lo deja ahí tambaleando. ¿Para qué? Para que pueda nacer un nuevo Jacob. Y le dijo, mira, has vencido a Dios, has vencido a los hombres, te cambio el nombre, ahora no te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel, y te voy a bendecir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que Dios quiere hacer, cambiar tu nombre a causa de solucionar lo que tengas que solucionar. Dale fuertes palmas al Señor. Todos los que hubieron, mire, todos los que tuvieron rechazos, amén, yo estuve viendo, los que fueron despreciados, Dios los puso por cabeza, los honró, los restituyó. A todos, amén, Dios le bendijo, porque el rechazo no estaba en el corazón de Dios. ¿Escuchó, iglesia? Hoy quiero orar a Dios. Yo no sé si tú te sientes rechazado en algo. Esto no es algo que lo vas a poder solucionar vos, porque el rechazo, si no lo vencés con el Señor, vas a estar siempre huyendo de aquí para allá, inestable. Vas a estar siempre tambaleante, siempre arriba y abajo, siempre inconstante, porque son las características. Por eso te hablé al principio de las características. Te hablé al principio de las características, porque eso es una marca que se lleva. En Jacob, escuche bien, Jacob sufrió 10 veces que su suegro le cambie el salario. Él se aguantaba lo que sea, vivía una vida incorrecta, teniendo promesa de parte de Dios, aguantaba lo que sea, hasta que un día dijo, me voy allá de mi casa, de la casa de mi suegro, y me voy a solucionar este tema, porque tengo que solucionarlo. Era una decisión, pero estuvo soportando 10 veces que el suegro le cambiaba el salario, dice la Biblia. Mire usted, cuántas veces la vida te fue dando de apuchito, y vamos solucionando, y bueno, sí, puedo poquito, puedo esto, pero nunca estás viendo la solución correcta, nunca estás viendo el disfrute perfecto, nunca estás viendo, amén, la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Sabe por qué? Porque quizás hay algo que hay que solucionar que es tan pequeño como esto que te estamos hablando hoy. Quizás es algo que hay que solucionarlo, y no es para echar las culpas, es para decirle, Señor, yo no me di cuenta, y si me di cuenta te pido perdón porque no lo quería solucionar. Pero Jacob se subió a Peniel, y cuando descendió de allá terminó abrazándolo a su hermano y lo besó, y se colgaron y se solucionó todo. Es más, ahí cuando lo besó se le solucionó el problema que tenía en la pierna, empezó a caminar bien. Si no solucionaba eso, iba a quedar rengo para toda la vida. Pero dice que cuando lo besó, su carne sanó también. Ojalá que esta charla que hemos tenido en esta mañana te ayude. ¿Cuántos han tomado parte de esto en el nombre de Jesús? Ojalá te ayude. Deseo que te haya ayudado. Deseo que pueda ser una estrategia de Dios para tu vida y para mi vida, para toda la iglesia, para poder estar viendo la gloria de Dios.
Dios no está queriendo retener la gloria para no enviarla sobre tu vida, no. Está esperando que lo que tú le pidas, amén, tú te pongas en las condiciones para poder dártelo. En el corazón de Dios, escuche bien, ya antes de nacer, ya había un destino de parte de Dios para Jacob. Pero Jacob no lo pudo estar solucionando hasta que no solucionó ese rechazo que se había producido entre él y su hermana. ¿Escuchó? Cuando solucionó ese rechazo, Dios dijo, ahora te cambio el nombre. Ahora te hago lo que yo he soñado contigo. Y yo creo que es el tiempo que Dios está tratando con nosotros y con la iglesia para hacer esas cosas. Dale fuertes palmas al Señor. ¡Aleluya! Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de. Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones. David danzaba delante de la presencia de Jehová. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exaltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la. Y la 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 la. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza.
pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la. Y la 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 la. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Como hizo David delante de tu presencia, yo avanzaré y me gozaré en ti, Señor. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de. Les saludo en esta mañana el apóstol Juvenal González con el enorme placer y gusto y alegría y ganas de estar nuevamente compartiendo con ustedes este tiempo hermoso, este tiempo de una mañana con el Señor, buscando su presencia, tratando de entender un poco más nuestro relacionamiento con Él o profundizar nuestro entendimiento o nuestra relación, porque nos hemos familiarizado con nuestro Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, somos sus sacerdotes, también somos reyes y bueno, tenemos diversas opciones de servirle, porque Él ha querido compartir con nosotros su reino eterno a través de la persona de Jesucristo. Lo ha metido en nuestros corazones por su Espíritu Santo, por su palabra, y nosotros vivimos una vida diferente, ya no una vida natural, una vida humana como todo ser humano, sino que una vida sobrenatural. Nosotros alimentamos lo espiritual, dependemos de lo espiritual, nos fortalecemos en lo espiritual y practicamos como tales. Es un, digamos, el ser natural, racional, a veces no puede entender esto, porque parece que fuera locura lo que hablamos, y aún para nosotros, si nosotros dejáramos obrar por la razón, diríamos que somos locos. Y Pablo el apóstol dice, bendita locura la de los creyentes, porque son cosas que sobrepasan lo natural, o sea, son cosas sobrenaturales. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un salmo muy lindo, el Salmo 42, que dice, mi alma tiene sed de Dios. Es un salmo que generalmente se aduce a que es de David. Sin embargo, dice la Escritura que es de los hijos de Coré. Los hijos de Coré son de una tribu que tuvieron algún problema con Moisés, murmuraban de Moisés, pensaban mal de Moisés y se hicieron enemigos de Moisés a pesar de que estaban dentro del mismo pueblo de Dios, y tuvieron algunos problemas allí. Tal es así que ellos fueron tragados. Dice la Escritura que se abrió la tierra como juicio de parte de Dios y los tragó vivo a todos. Pero no fue todo los hijos de Coré, sino que aparentemente parece que quedaron dos de ellos, que son los que confesionaron este salmo tan hermoso, el Salmo 42. Generalmente nosotros entendemos que todos los salmos, o la mayoría de los salmos, son de David, pero hay salmos de Moisés, hay salmos de los hijos de Coré y algunos otros también. Pero lo importante no es de quién sean los salmos, sino la enseñanza que nos dejan, el provecho que nos dejan, la riqueza espiritual que nos deja. Aquí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Cómo lo hace? Con desespero, con ansia, con una predisposición interior de alcanzar el objetivo, el agua. Hay una inclinación psicológica del ciervo hacia el objetivo. Hasta que no lo alcanza, no va a retroceder en el intento de ese desafío. Es una necesidad o una meta creada por una necesidad interior, originada desde una naturaleza, porque es natural que el ciervo sienta sed, ¿verdad? Y es algo que uno no puede dominar, porque cuando usted tiene sed, usted quiere beber sí o sí. Bueno, así le pasa también al ciervo. Dice la Escritura que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es algo que se regula. No es algo que llegado el momento hay que responderlo sí, o se deriva en un problema más difícil de resolver, porque si usted está en una necesidad apetente de agua, en un lugar de calor, en un lugar de sequía, y usted no bebe, bueno, va a ir intensificando el problema o la dificultad, y usted se va a desesperar más. Muchas veces nosotros necesitamos entender como forma, digamos, de ejemplo. Claro, estamos hablando de agua, el agua que calma la sed en el ciervo, pero es un comparativo, es una analogía, es un ejemplo. La Biblia está llena de estos ejemplos o de estos entornos, para que sea a través de elementos comprensibles, o sea, a través de explicaciones de cosas que podemos entender, que nosotros podamos entender lo espiritual, o sea, que nos sea más fácil el acceso a la comprensión de las cosas espirituales. El Señor, a través de este ejemplo, nos traslada a una idea de cómo un animal que no razona siente necesidad desesperante del agua. En igual manera, el alma no puede, por una fuerza mayor o inexplicable, existir sin Dios. O sea, nuestra alma, si no tiene a Dios, se desespera. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, se desespera por ti. O sea que, en otra manera, mi alma tiene una apetencia desesperante por Dios. Es un pasaje que me sugiere que crea un vínculo entre el que habla, o sea, el que tiene sed de Dios, y Dios, porque dice, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, 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 del Dios vivo. No es de un Dios cualquiera, no es de un Dios religioso, no es de una palabra filosófica que llena un vacío, sino que llena una necesidad espiritual. O sea que nosotros estamos viendo de esta manera que dice así: clama por ti, oh Dios, y alma mía, aclara que mi alma tiene sed de un Dios vivo, a diferencia del ciervo que busca agua, ¿verdad? Esto nos aclara que el ser humano, el ser natural, o sea, digamos, el creyente, el dependiente de Dios, es un ser espiritual. Se alimenta no del agua, sino de una espiritualidad. Y esto en esta mañana nos lleva a pensar, cuando estamos en problemas o en dificultades, ¿dónde llenamos nuestro cántaro, por decir así, de fe, nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestro recurso? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos nosotros por recursos? La Escritura dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar todos los argumentos del enemigo. Es decir, que si nosotros necesitamos armas o elementos en los cuales confiar, necesariamente tenemos que ir a Dios. Es otra sed, no es sed del agua, porque con el agua lo que saciamos es una sed física, una sed natural, como el animal es un animal, digamos, no racional, es un animal instintivo, pero nosotros somos racionales, o sea, tenemos un espíritu, tenemos una razón, tenemos un intelecto. Entonces nuestra posición, nuestra situación es otra, los elementos de los cuales nos valemos son otros. O sea que lo que entendemos aquí en este pasaje es un ejemplo nada más que a manera de analogía, para que podamos comparar una cosa y otra, que nosotros busquemos en Dios
la salida a nuestros problemas, buscando que se sacie nuestra fe, o sea, que tengamos la confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Estamos en tiempos difíciles, momentos muy difíciles de atravesar, ¿verdad? Y nosotros esperamos en Dios, oramos a Dios, cantamos a Dios, confiamos en Él, lo alabamos, bueno, todas esas cosas que están a nuestro alcance, nosotros nos acercamos como una forma de ofrenda a Dios. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Pero nosotros como que parecería que no hubiéramos inmediato una respuesta. Y entonces nos empezamos a desesperar, a inquietar. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pozo cenagoso. Puso en mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, es un resultado de una actitud anterior e interior. Pacientemente esperé a Jehová, pero me moví en función de eso, y dice: Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Hay cantidad de pasajes de estos en la Escritura. Yo recuerdo que en Crónicas hay un pasaje donde Dios había elegido a David como rey, y los enemigos se levantaron contra él. Primera de Crónicas, capítulo 14, dice: y David derrota a los filisteos. Y dice la Escritura: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, que David había sido ungido rey sobre todo Israel, como lo es cualquier creyente que son ungidos por el Espíritu Santo como reyes sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos. O sea, entonces David consultó a Dios, oró a Dios, buscó a Dios. O sea, así como recién decíamos que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma de David buscó a Dios. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, buscó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos y los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David, y dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos esta vez, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que oigas venir un estruendo por la copa de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. O sea, tuvo dos situaciones David. En la primera, él obró, o sea, consultó a Dios: saldré, y Dios le dijo que sí. En la segunda, Dios le cambió la estrategia. Qué importante es nosotros tener confianza en lo que Dios nos pueda marcar, en lo que Dios pueda colocar en nuestros corazones. En esta mañana yo te invito a que busques a confiar en el Señor, aunque las cosas parecen tan difíciles, ¿verdad? Pero no estamos solos, siempre estamos acompañados por la presencia de Dios. Recuerdo el pasaje de Daniel y sus 3 amigos que fueron puestos en un horno de fuego. Ellos no estaban solos. Siempre la presencia de Dios es una presencia invisible, porque Dios es espíritu. A veces nos parecería que estuviéramos solos, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Así también recién leía yo de que David aparentemente no estaba solo, sino que él consultó a Dios y hubo respuesta de parte de Dios.
y al lado nuestro siempre está el ángel de Jehová, que acampa a nuestro lado y nos ayuda a vencer y nos defiende, dice la Escritura. No caminamos solos, estamos con la presencia del invisible. Nuestro Dios es invisible, pero es real. Y ahí está el punto que muchas veces nosotros dudamos porque no vemos una figura física, una figura palpable, por decir así. O sea, como que seguimos aún con nuestra mente muchas veces de una manera natural, y entonces dudamos si estamos solos, si estamos con Dios, si Dios nos va a responder, pero sin embargo, si nosotros ponemos la confianza en Dios, nuestra vida cambia. En esta mañana vamos a buscar a nuestro Dios, vamos a tener un himno de adoración y vamos a seguir con el tema. Tengo otro pasaje para enriquecer este pensamiento, y en esta mañana ojalá Dios esté contestando a tus necesidades. Puso en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ciertamente, nosotros cuando estamos en pruebas, en momentos difíciles, no hay alabanza suficiente. Lo que hay más bien son llantos, son lágrimas, son desesperación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Siempre cuando estamos en luchas o cuando estamos en batalla espiritual, lo que hay es desesperación, lo que hay es quebranto, lo que hay es angustia, tristeza, preocupación. Pero este salmo, el Salmo 40, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Lo importante es que nosotros podamos en el momentos difíciles hacer como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Un ciervo cuando tiene sed, ciertamente se desespera, se preocupa, pero él no se queda quieto, él se mueve en función de
de su necesidad. Por eso dice la Escritura, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En este día yo quiero compartir contigo una oración y vamos a estar confiando en nuestro Dios. Dice Jesucristo, o mejor dicho, cuando Él tuvo oportunidad de aconsejar, dice que a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso dice, orad sin cesar, ¿verdad? Y no desmayéis. O sea que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas y el ciervo quedara sin esperanza, se muere de sed. Nosotros tenemos una sed, pero es la sed de la presencia de Dios, una presencia espiritual, una presencia no visible. Nos tenemos que acostumbrar a creer que aunque no veamos nada, la presencia de Dios está con nosotros y en nosotros. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que el Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo para que esté en vosotros y con vosotros, para consolarles, para dirigirles, para orientarles, para revelarles todas las cosas. Es decir, que no estamos solos. Nosotros tenemos la mejor ayuda y hay un pasaje en la Escritura allí en los Hechos de los Apóstoles, y antes que se vaya el tiempo yo quisiera leerlo para compartir con ustedes. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas a los discípulos. Eso está en Hechos capítulo 16. Y después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel. Fíjese que nosotros, gracias a Dios, no hemos estado en cárcel ni lo vamos a estar tampoco. Dice, pero azotando mucho los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo, una situación muy difícil. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Fíjese lo que recién hacíamos, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Qué importante es la alabanza, qué importante es el cántico, qué importante es la esperanza en Dios, la confianza en Dios en los momentos difíciles. Por eso dice la Escritura que puso en mi boca cántico nuevo. En esta mañana, si hay tristezas en ti, si hay preocupaciones, sigue alabando. Y la presencia del Dios invisible, el Dios que no se ve, en algún momento hubo un discípulo que le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ciertamente, dice la Escritura que en Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque no veían al Padre espiritualmente en él, el Padre estaba en él. O sea, por eso Jesús cuando contestó dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En esta mañana yo te puedo decir que al lado es tuyo está el Señor. Así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, en esta mañana Él está al lado tuyo para que tú puedas sortear dificultades y momentos difíciles y podamos decir, Señor, pon en mi boca un cántico nuevo. Y que yo pueda ser como estos discípulos que estaban en la cárcel y no se sintieron que estaban atados o limitados, sino que empezaron a cantar y hubo respuesta de parte de Dios. Y que hubo de repente hizo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. En esta mañana los cimientos de tu cárcel, los cimientos que te tratan de amedrantar, serán conmovidos por la presencia de tu cántico, por la adoración que ha salido de tus labios, en la confianza de que el Dios que tú has creído no te dejará solo, sino que estará contigo en el momento más difícil de tu prueba. En esta mañana alabamos al Dios del cielo y glorificamos su nombre, por como siempre lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo en esta mañana.
aprovechamos esta mañana en el nombre de Jesús para decirte que te amamos, que estamos confiados en ti y que queremos que tú pongas un cántico nuevo en nuestros labios, un cántico de alabanza, un cántico de gloria, un cántico de victoria, un cántico ungido por el Espíritu Santo. Ese cántico que el enemigo escucha y huye ciertamente porque sabe que es un cántico de victoria. En el nombre precioso de Jesús, recibe la gloria, honra y alabanza y por siempre. Amén, amén y amén. Padre Santo, gracias. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor, y nos anima a seguir confiando en aquel que nos llamó a su gloria admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Será hasta el día de mañana, Dios mediante. Amén y amén. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.